Vamos a ver un ratito la palabra, unos minutos. ¿Qué fue? El miércoles pasado empezamos a hablar en la lección, por decir así, número 4, y estábamos hablando que era actuar en fe. Amén. Solo que vamos a continuar, y creo que ver ahora sí la segunda parte para terminar esa. Y recuerde, seguimos en el mismo tema, la buena batalla de la fe. Y decíamos la semana pasada que las oraciones de fe no logran nada si no les aplicamos acción, ¿verdad? Porque podemos orar pero no accionar. Entonces es necesario que completemos nuestras oraciones llenas de fe con acción, porque a veces que podemos decir, bueno, yo voy a hacer una oración de fe, pero en verdad implica acción. Decíamos que la fe requiere acción, y mirábamos cómo el Señor Jesús en Lucas 5, eso es lo que estuvimos viendo, mirábamos cómo el Señor Jesús se la pasaba orando toda la noche, y luego después en la mañana salía y el poder del Señor estaba con él. Entonces, si nosotros queremos el poder del Señor con nosotros, pues también tenemos que orar. Entonces, y el Señor desea que oremos para que el poder de Dios o del Señor esté con nosotros. Entonces vamos a continuar. Otra cosa que decíamos, que Dios nos da a cada uno de nosotros una medida de fe. Amén. Entonces, y mirábamos que Dios nos da una medida de fe a cada quien, no porque Dios hace excepción de personas. Y la fe de cada uno crece un poco más, no porque Dios hace excepción de personas, sino porque si yo pongo a trabajar la poquita fe que Dios me da, si yo la pongo a trabajar, Dios me da un poquito más. Porque dijimos que Dios es un buen inversionista, ¿verdad? Dios como un inversionista dice, ¿sabes qué? Yo pongo mi dinero en este lugar o en ese lugar o en aquella cosa porque estos trabajan, y entonces le voy a soltar más. Entonces la fe funciona igual con nosotros. Si nosotros hay veces que nosotros queremos mucha fe, pero si no hacemos nada, pues ¿para qué la queremos? ¿Verdad? Entonces cuando Dios nos da un poquito de fe, no importa que sea poquito, usted no se preocupe, ponga a trabajar eso poquito, y entonces Dios le va a dar otro poquito más. Amén. Entonces hablábamos, y casi aquí fue donde nos quedamos, que cuando nosotros salimos en fe, Dios nos va a dar más fe. O sea que cuando caminamos en fe, obramos en fe, caminamos en fe, Dios nos da más fe. Cuando nos movemos de fe en fe, nuestra visión, dijimos que se agranda. Entonces Dios es todopoderoso para hacer, hermano, lo que Él dice que va a hacer. Le voy a invitar que abra su Biblia a Hechos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 3. Hechos, capítulo 3. Versículo, bueno, yo creo que desde el primer versículo. Hechos, capítulo 3. Y aquí fue donde nos quedamos. Dice, Hechos capítulo 3, desde el primer versículo, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Sí? Y claro, pues se levantó al instante. Dice que empezó a saltar, pero note, él esperaba una limosna, o sea, él esperaba que le dieran un dinero, que le dieran una ofrenda. Pero ellos no traían dinero, pero traían poder de Dios. El problema
Cuando uno no trae dinero es que tampoco trae poder de Dios, pues ya es un problema, ¿verdad? Pero no se preocupe si no trae dinero. Si usted trae poder de Dios, no se preocupe, ¿sí? O sea, preocúpese. Es más, y yo le voy a decir algo, preocupémonos si no tenemos poder de Dios, aunque traigamos dinero. Sí, porque lo que mueve las cosas es el poder de Dios. Entonces, deje una oración. Padre, gracias Dios porque eres bueno. Ayúdanos, Padre, Señor, abre nuestros ojos de nuestro entendimiento, danos corazón para entender, oídos para oír. Danos un corazón, Dios, que pueda ver, que pueda entender lo que tú hablas, Dios, a través de estos minutos que estaremos aquí meditando un poco en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, noten que Pedro, igual que Jesús, yo le dije, cuando el Señor Jesús dice que se la pasaba orando toda la noche, y luego dice que en la mañana el Señor Jesús volvía con el poder del Señor en su vida, y mirábamos cómo Jesús ni siquiera oraba como nosotros oramos por la gente. Jesús ni oraba por la gente, Jesús nomás soltaba una palabra, ¿sí? Jesús nomás decía levántate, o recibe, o se acuerda cuando aquel leproso viene y le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme, y él dijo quiero, y pum, fue limpio. O sea, porque el poder del Señor estaba con él. Cuando el poder del Señor está con nosotros, es más fácil las cosas, pero necesitamos que orar. Por eso estamos haciendo, como ya lo habíamos dicho la semana pasada, queremos que los miércoles lo tengamos, hermanos, de perdido de las 7 a las 8, tenerlo donde cada quien, hermano, pues hable con Dios, desahógese con Dios, busque a Dios un rato, hermano, para disciplinarnos nosotros mismos. Yo no digo que no ore en la casa, pero para hacerlo en la iglesia y como iglesia. Ahora, a lo que voy es que Pedro dice que subía a la hora novena, dice la de la oración. Pero note que Pedro en el capítulo 2 estuvo en el aposento alto, ¿sí? Pedro había estado en el aposento alto. Entonces el Espíritu Santo había venido y finalmente pues habían recibido la promesa que Jesús les había dicho, ¿verdad? Cuando les dijo, hey, váyanse y esténse en este lugar, porque va a venir la promesa. ¿Quién? El Espíritu de Dios. Entonces, por causa de que ellos estuvieron, aunque se dice que eran 500 los que estaban originalmente en el aposento, fíjese, fueron 500 personas, pero nomás quedaron 120. 480 se desanimaron y se fueron, pero 120 permanecieron ahí y vino la promesa, porque Dios lo que promete lo cumple. Pero nosotros, hermano, nos impacientamos muchas veces. Entonces, y es en todas las áreas, ¿verdad? Porque a veces estamos orando por algo y nos impacientamos porque no lo hemos visto, no lo hemos recibido, y decimos, pues esto no funciona. Pero en verdad nosotros tenemos que saber que cuando Dios promete, cumple. Sí, ahora, Pedro era uno de los que estaban en el aposento alto. Y note que ahora en el capítulo 3, viene en el capítulo 3 y lo que sucede, ¿sí? Viene y este hombre está ahí a la puerta del templo, y él pidiendo una limosna, pidiendo un dinero, pidiendo una ofrenda. Y Pedro le dice, ¿sabes qué? No tengo oro ni plata, ¿sí? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Por qué? Porque él tenía el poder del Señor. Yo le dije, si oramos, hermano, pues va a haber fe y va a haber poder. Pero si no oramos, no va a haber ni fe y no va a haber poder, y café tampoco. Sí, entonces yo le dije que entre más nos llenamos, o sea, entre más oramos, más nos llenamos de Dios. Y si más nos llenamos de Dios, Dios es el que tiene la fe perfecta. Si Dios está en nosotros, si nos llenamos de Dios, nos vamos a llenar más de fe. Amén. Entonces, entre yo más oro, entre más busco de Dios, más me lleno de Dios. Quiere decir que mi fe crece, más me lleno de fe. Pero si no oro y no me lleno de Dios, pues por eso no creo y no puedo aguantar y no puedo creer. Entonces nosotros tenemos que saber, hermano, que lo que el Señor dijo, eso va a hacer. Entonces, lo que está pasando aquí, noten que Pedro lo que dice, en el 6, más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Sí, lo que tengo te doy. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que tú tienes?
Dijo por ahí un hermano, dijo, si tú agarras un limón, lo partes o lo exprimes, sale limón. Sí, jugo de limón. Agarras la naranja, la exprimes, sale jugo de naranja. Y luego él dijo, y si agarras un cristiano y lo exprimes, ¿qué sale? Debería de salir Cristo. Debería, pero ¿por qué cuando nosotros estamos confrontando cosas es como que nos están exprimiendo? ¿Qué sale de nosotros? Cuando las cosas no van como tú queremos, ¿qué sale de nosotros? Cuando no te pagaron lo que te dijeron, cuando no te, etcétera, o te quedaron mal, o te echaron mentiras, o hablaron de ti o de mí, te están exprimiendo. ¿Qué es lo que sale de ti? ¿Sale Cristo? ¿Sale un gloria a Dios? Aleluya, God is good. ¿Sí? ¿Qué es lo que sale de nosotros? Entonces, así es como se hacen las obras de la fe. Primero debemos tener total confianza. Debemos de tener total confianza en lo que tenemos. Si tú no sabes lo que tú tienes, no te puedes mover con confianza. Note que Pedro tenía confianza porque él sabía lo que estaba dentro de él o lo que él tenía. Por eso le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. O sea, tengo al Señor, tengo el poder de Dios, o sea, tengo al Señor en mi vida y eso es lo único que tengo, pues te lo doy. Y pum, se levantó. Entonces Pedro sabía lo que tenía, y nosotros de igual manera debemos saber y comprender quién vive en nosotros, pero muchas veces ni sabemos quién vive en nosotros ni quién vive con nosotros. ¿Sí? En veces ni conocemos al que vive con nosotros o la que vive con nosotros, y tampoco sabemos al que vive en nosotros. ¿Sí? Pedro sabía lo que tenía. Pedro sabía quién vivía en él. Pedro sabía quién estaba con él. Pedro sabía lo que tenía. Entonces nosotros debemos de saber y comprender quién vive en nosotros. Porque si nosotros no sabemos quién vive en nosotros, vamos a devaluar a aquel que está en nosotros. Y nosotros regularmente decimos, no puedo. Pero si Dios está en nosotros, o Cristo está en nosotros, por obra del Espíritu Santo, dice la palabra, todo lo puedo en Cristo. ¿Sí? Y cuando nosotros decimos, no, es que no puedo, ¿sabe por qué? Porque no nos hemos dado cuenta quién está dentro de nosotros. Entonces lo que causa es que le estamos quitando valor, estamos devaluando, o sea, le estamos quitando valor a aquel que todo lo puede, y estamos diciendo que no se puede. O estamos limitando a aquel que no tiene límites, que es Dios. ¿Sí? Entonces, nosotros, hermanos, debemos de saber quién vive en nosotros. Debemos saber qué es lo que tenemos en nosotros. Entonces, cuando comenzamos a ver que tenemos a Dios, el Todopoderoso, viviendo en nosotros, toda nuestra perspectiva, o sea, toda nuestra manera de ver las cosas cambia. Pero muchas veces, hermano, no cambia porque no nos hemos dado cuenta que el Todopoderoso está con nosotros. Una cosa es decir, el Todopoderoso está de mi lado, ¿sí? Pero cuando cosas se levantan en nuestra vida, ahí se mira si en verdad el Todopoderoso, y no que no está, sí está con nosotros, porque Él no miente como el hombre te dice, yo voy a estar contigo hasta la muerte, Jesús. Y después dijo, no lo conozco. Sí, Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, el Todopoderoso está con nosotros, pero cuando nosotros no vemos a Dios como deberíamos de ver, de que Él es el Todopoderoso, nos vamos a desanimar por lo que estamos confrontando, porque pensamos que es con nuestras fuerzas, cuando en verdad dijo, no es con espada, lanza ni jabalina, sino con mi espíritu. Entonces es necesario que nosotros sepamos quién vive dentro de nosotros, ¿sí? Cuando yo sé quién vive dentro de nosotros, o usted sabe quién vive dentro de usted, su manera de ver las cosas va a cambiar, porque usted va a actuar de acuerdo a lo que usted tiene. ¿Sí? Usted y yo vamos a actuar de acuerdo a lo que tenemos. Si usted tiene dinero, gasta. Si no tiene dinero, bueno, pues no gasta. Si usted tiene a Dios, pues bueno, va a moverse el poder de Dios en su vida, y usted va a hacer cosas para que Dios sea glorificado. Pero cuando usted no sabe, es por ejemplo cuando uno es, vamos a decir, si usted le dejaron una herencia de muchos
de mucho dinero y usted no sabe, pues usted puede estar sufriendo porque usted no sabe lo que usted tiene o que le dejaron. Entonces lo mismo es cuando nosotros no reconocemos quién es el que está con nosotros, en nosotros, pues caminamos como que, o sea, porque estamos ignorando en verdad quién está con nosotros o de nuestro lado. Entonces, pero si el Todopoderoso está conmigo, si yo sé que el Todopoderoso está conmigo, de la manera que yo veo las cosas, de la manera que yo camino, de la manera que yo actúo, tiene que ser diferente. Porque miren la confianza de Pedro. Dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Oye, qué atrevido, ¿sí? Levántate y anda. Sí, ¿por qué? Porque él sabía quién estaba con él o quién vivía en él. Pero, ¿sabe qué? Pedro podía caminar con ese denuedo porque la oración te da denuedo. Otra vez, dije, la oración nos da denuedo. ¿Por qué en veces no nos atrevemos a hacer oraciones riesgosas? Y cuando digo riesgosas, o sea, digo peligrosas, ¿no? ¿Por qué no nos atrevemos a orar por cosas? O sea, no tan alto, o sea, un poquito más para abajo, así. O sea, ¿por qué? Porque muchas veces, hermano, nos falta estar más en oración. Estoy hablando a todos, a toda la iglesia, ¿sí? O sea, nos falta denuedo. La oración nos da denuedo, nos da seguridad, nos da confianza. Es más, hemos estado diciendo que a través de la oración es como conocemos a Dios. Ok. No la oración que estamos pide, sino la oración que le estamos diciendo, Señor, quiero conocerte. Señor, enséñame, Señor, muéstrame, revélate a mí, Dios, no te veo dónde estás, no te siento, pero yo sé que tú eres Dios, quiero conocerte, ayúdame, hazme sensible, afina mis sentidos espirituales, alinea mi espíritu, alinea mis pensamientos para oírte. O sea, esa intimidad estoy hablando, no una oración de pedir, porque una cosa es intimidad y otra cosa es pedir, ¿sí? O sea, es bueno las dos, pero no nomás se arranque pide. ¿Se imagina? ¿Sí? O sea, y pues ustedes, y bueno, todos estamos casados. O sea, tiene que haber las dos. ¿Sí? No nomás pida. O sea, tiene que haber también esa intimidad donde conoce al Señor, o sea, donde conoce a Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo conocemos a Dios, cuando hay intimidad con Dios, lo que va a suceder es que eso va a traer confianza en nosotros hacia Dios, ¿sí? Eso nos fortalece nuestra fe y trae confianza a nuestras vidas. Pero de otra manera, si no hay intimidad más que solamente le pedimos, lo que ocasiona es que no tengamos confianza y digamos, es que quién sabe si me lo dé. ¿Por qué? Porque no le conocemos y pensamos que Él no nos quiere dar. Pero si nosotros le conocemos, nos vamos a dar cuenta que Jesús dice, quiero, ¿sí? Quiero bendecirte. Mis pensamientos son de bien y no de mal para ti, ¿sí? Entonces, vamos a ver otra escritura. Mire en Hechos 9:32. Ahí mismo Pedro sigue soltando, manifestando ese poder del Señor que estaba con él. En Hechos 9:32 al 35 dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le dieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Qué tremendo el Pedro, ¿no? Nosotros vamos, los ungimos con aceite, les echamos de tractor, de weed eater, de lawn mower, de mazola, western oil y todo, y nada. Sí, y el tremendo Pedro nomás vino y dijo: Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama y vete a cortar la yarda.
no te estés madereando, ¿sí? O sea, fue lo que le quiso decir, como quien dice. Ahora, note, Pedro no estaba tratando de sanar a Eneas. ¿Cómo? Solo dejaba a Jesús usar su vida para continuar su obra. O sea, no vemos a Pedro batallando. Como uno, ¿verdad? Cuando ora por la gente está sude. En el nombre de... híjole, en el nombre de Jesús. Ora usted. En el nombre. Pero no vemos a Pedro así. Pedro todo lo que dice. Jesucristo te sana. Levántate, haz tu cama. Así. Entonces, Pedro no estaba tratando de sanar a Eneas. Solo dejaba a Jesús usar su vida para continuar. Porque hay veces que nosotros tratamos de hacer las cosas por Dios. Todo lo que tenemos que hacer, cuando tú sabes, o sea, todo empieza en la oración, porque tú oras, porque tienes comunión con Dios, y porque tienes comunión con Dios, y el Señor está en ti, te llena de fe, porque estamos hablando de la buena batalla de la fe, y te llenas de Dios por causa de la oración, por la palabra también, te llenas de Dios, y por causa de que te llenas de Dios, la fe de Dios que es perfecta, dijimos que Dios no duda. Sí, yo dudo, pero Dios no. Y como Dios no duda y Él vive en mí, esa fe se manifiesta. Porque acuérdense que Jesús le dijo a los discípulos, tengan la fe de Dios. Pero en verdad lo que estaba diciendo, agarren la fe de Dios, usen la fe de Dios. Sí, no que le crean a Dios, sino agarren esa misma fe para que le hablen a la higuera y la maldigan de raíz y se seque. Pero no solamente eso, también para que al monte le digan, desarráigate y échate lo profundo de la mar. ¿Por qué? Por causa de que Dios está en ustedes, o sea, la vida eterna, Dios en nosotros causa esa misma fe, funciona a nuestro favor. Entonces, Pedro no estaba tratando de sanar, o sea, él no se esforzó. Solo dejaba a Jesús usar su vida para continuar su obra. Y cuando nosotros hacemos todo eso, y por causa de que la oración, porque la intimidad, y usted ya conoce a Dios, todo eso crea en usted confianza, y usted sabe que el poder del Señor está con usted y le acompaña, no por usted, pero porque es Él, y no es porque yo lo voy a sanar, porque esa es la otra cosa. Nosotros pensamos que cuando vamos a orar por alguien es de acuerdo a lo mío, pero no es de acuerdo a lo mío, es de acuerdo a lo de Él. Por eso el Señor, o el apóstol Pablo, dijo en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todas mis necesidades, no conforme a mis riquezas, conforme a las de Él. Porque si yo veo las mías, no hay nada, están números rojos. Pero en el cielo nunca hay números rojos más que la sangre de Cristo. Pero nosotros tenemos que saber que no tenemos que esforzarnos tanto. Lo que debemos de tener es comunión, intimidad con Dios, y de ahí viene todo. En verdad, ahí viene todo, ¿verdad? Hay veces que decimos, ore por mí para tener más fe. Pues ok, puede orar uno, pero en verdad la fe no viene por eso. La fe viene por oír la palabra de Dios, claro, pero también viene por causa de que Dios vive en mí y de que Dios me da de su fe. Entonces, por fe, nosotros, hermanos, debemos de saber que Dios está en nosotros. Pero es que no lo siento. Usted debe de saber que Dios no miente. Él vino a nuestras vidas cuando nosotros le confesamos como Señor y Salvador. Claro, el Espíritu de Dios vino a nuestras vidas y Jesucristo vive en nosotros por obra del Espíritu Santo. Sí, entonces, cuando usted sabe quién está en usted, cuando yo sé quién está en mí, y yo no tengo que esforzarme. ¿Por qué? Porque por fe le puedo compartir a alguien, activamente lo que tengo. O sea, por fe puedo soltar algo natural, o sea, como que algo natural. Lo vemos en el cojo también, ¿verdad? Le dijo, no tengo oro ni plata, y lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. Y de igual manera aquí a Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Note que él no batalló. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a ser como un interruptor. Nosotros debemos de saber que nosotros todo lo que somos, un interruptor, o sea, un switch. ¿Sí? Es un switch. O sea, en otras palabras, la luz necesita corriente, ¿verdad? De la electricidad. Pero para que haya eso tiene que haber un switch. Entonces nosotros nomás somos el switch. ¿Sí? Somos un switch. Y debemos dejar así tan naturalmente que Dios haga lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Pero tenemos que, otra vez, tener comunión, intimidad con Dios y dejarlo que Él lo haga, hermano. No nos forcemos tanto nosotros. Mire, vamos a otra escritura.
Segunda de Pedro. Quiero tratar de... Sí, ahorita acabamos, no se apure, ya nos vamos. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Note esta palabra, dice, en el conocimiento. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. La palabra griega traducida aquí como conocimiento es epignosis. Epignosis. Entonces, esto lo que es una forma fuerte de la palabra usada para describir la íntima relación que un hombre tiene con una mujer. Otra vez, note que el apóstol Pedro está diciendo, gracia y paz os sean multiplicadas. Dice, en el conocimiento. Nosotros pensamos que el conocimiento nomás es leerlo, pero lo que se está hablando aquí, la palabra conocimiento o la palabra griega traducida aquí como conocimiento es epignosis. Epignosis. Y esto lo que da a entender o nos da o quiere decir que es una forma fuerte de la palabra usada para describir la íntima relación que un hombre tiene con una mujer en el matrimonio. ¿Qué es lo que estamos hablando? A través de la oración, a través de la intimidad con Dios. ¿Sí? Entonces, a eso es lo que, a eso hemos sido llamados, en verdad. Nosotros fuimos llamados, hermano, claro, para alabar a Dios, pero para estar en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque si yo y usted estamos en comunión con Dios constantemente, naturalmente la fe de Dios va a fluir a través de nosotros. Pero ¿por qué no puedo creer? Porque en verdad no oro. Bueno, y si oro, nomás oro para pedir. Pero no paso un tiempo diciéndole, eres precioso, eres hermoso, quiero conocerte, etcétera. ¿Sí? Entonces, y por eso no hay fe en muchos de nosotros. O sea, no ustedes, los que no vinieron. En nosotros sí hay. Nosotros somos bien íntimos con el Señor, gloria a Dios. Sí. Pero hay veces que, Señor, dame fe. Y dice el Señor, pues ven, mijito, que, o sea, tienes que tener intimidad conmigo, o sea, te quiero cerquitas. ¿Por qué? Porque note, cuando el hombre se une a la mujer se vuelven una sola carne. El pastor Remigio ha estado compartiendo sobre esto, no sé si se acuerda. Y el pastor Remigio dijo esto, yo no se lo voy a piratear, o sea, lo dijo el pastor Remigio, yo no. Va a decir, el pastor Héctor le pirateó, no, que quede grabado. No, el pastor Remigio dijo esto, yo lo oí mencionar, esto, y él dijo porque es lo que dice la palabra. O sea, cuando uno se une con su esposa, se vuelven una sola carne. Pero como el Señor es espíritu, cuando uno se une en el Señor, se vuelve un solo espíritu. Se fija, ahí está todo. Entonces, el apóstol Pedro dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, está diciendo, gracia y paz os sean multiplicadas en tu íntima relación con Dios y Jesucristo a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted tiene esa íntima relación o comunión con Dios, lo que va a causar es que la fe de Dios fluya en usted. ¿Sí? La fe de Dios empieza a fluir en nosotros. La clave, gracias por preguntarme, la clave es la intimidad. La intimidad con Dios. Entonces, la intimidad que solo quiere bendición puede ser egoísta. O sea, no, cuando pues voy a buscar a Dios porque quiero que me haga. ¿Sí? ¿Se imagina si usted nomás va con su esposo porque cuando quiere algo, es que quiero que me des esto? Y por otro lado, ¿sí me entiende? Eso es egoísta. Entonces, la intimidad que busca llenarse de poder para suplir las necesidades del mundo hace a Dios realmente feliz. O sea, cuando usted viene a tener íntima comunión con Dios, no para competir con los demás,
Porque a Dios eso no le gusta. Si yo quiero decir, Señor, yo quiero conocerte para apantallar a todos y que sepan que yo los conozco, te conozco más que ellos, va a decir Dios, ¿sabes qué? Yo no quiero nada contigo, hazte para allá, mugroso. O sea, son palabras mías, no son de Dios. ¿Sí? Porque Dios no anda en lo de la competencia. Pero si yo digo, Señor, yo quiero conocerte, porque yo quiero que la gente te conozca, no a mí, pero a ti, para que tú seas glorificado, dice Dios, véngase mi hijo. ¿Sí? Entonces Dios se manifiesta, y por causa de que viene a mi vida, de tal manera me llena de fe que cosas maravillosas suceden. Ahora, si no tenemos intimidad con Dios, no hay flujo de fe, o sea, no puede fluir fe. Por eso yo le dije ahorita, cuando las circunstancias te exprimen, ¿qué sale de ti? Cuando las circunstancias, los problemas, dificultades que confrontamos en nuestro diario vivir y nos aprietan, ¿qué sale de nosotros? ¿Qué clase de jugo sale? ¿Sale jugo dulce o amargo? ¿Qué sale de nosotros? ¿Sí? Entonces, si no tenemos intimidad con Dios, no puede haber fluir de fe. Si queremos actuar en fe, necesitamos intimidad con Dios, porque Dios es el que lo hace todo. Es, por ejemplo, usted conoce a su esposo, pues todas, porque ya tienen varios años con sus esposos casados. Entonces, conocen a sus esposos. Yo sé que confían en ellos. Bueno, ok. Sí. Pero usted sabe que puede confiar en él, porque sabe que pues, él le ayuda, él le provee y etcétera. O sea, todas esas cosas. O sea, usted tiene una pero tiene una confianza en ellos. Y se lo digo de esta manera porque estamos hablando que la intimidad que Dios quiere se refiere a algo así. Tiene que ser algo fuerte, donde nos volvamos uno, o sea, un espíritu con el Señor. Entonces, si no tenemos intimidad con Dios, no hay confianza. ¿Sí? No hay confianza en Dios. Para cuando usted ora por algo, usted ora dudando. ¿Sabe por qué? Porque no confía en Dios. Los perdí o los dejé no sé en dónde. Se bajaron. ¿Sí? Si usted no busca a Dios, no va a tener confianza. Y si usted ha notado que está orando y como que no confía, lo que necesita es volver a la intimidad con Dios y decir, Señor, perdóname porque te dejé esperando, pero aquí estoy, Señor. O sea, cuando usted tiene intimidad con Dios, su fe empieza a crecer. ¿Por qué? Porque usted se vuelve un espíritu con el Señor. Entonces, en verdad, nosotros, si no tenemos intimidad con Dios, no puede haber fluir de fe. Entonces, si queremos actuar en fe, necesitamos intimidad con Dios. Ahora, ahí mismo en Primera de Pedro, mire Primera de Pedro capítulo 2. Deje terminar de una vez, ¿sí? Gracias por su entusiasmo. Antes de que me digan que no. Primera de Pedro. No, ya vamos a terminar. Primera de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Sí? En el mundo espiritual hay sanidad completa que no puede ser manifestada en nuestras vidas hasta que la fe la tome. Quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Entonces, en el mundo espiritual hay sanidad completa que no puede manifestarse o no puede ser manifestada en nuestras vidas hasta que la fe la tome. Acuérdese que dijimos que la fe es la mano, o con la fe tomamos de lo espiritual, o tomamos de lo sobrenatural y lo bajamos a lo natural. ¿Sí? O sea, acuérdense, dijimos que la fe es la mano que agarra en lo espiritual para que se manifieste en lo natural. Amén. Entonces, en el mundo espiritual hay sanidad completa que no puede ser manifestada en nuestra vida hasta que la fe la tome. Pero si yo no tengo intimidad con Dios, no tengo fe, por consecuencia van a andar todas las cosas ahí en el espíritu, pero no las puedo agarrar.
¿Sí? O sea, no porque Dios no ha provisto. Gracias, Señor. ¿Usted se acuerda? Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. No nos va a bendecir, nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En la tierra, no, en los lugares celestiales. Quiere decir que ya está ahí. Es más, lo que usted le pidió hace como 10 años o 5 años, ahí está. Lo que yo le pedí, ahí está. Lo que pasa es que necesitamos más fe. Ahora, déjese lo digo de otra manera, lo que necesito es más comunión con Dios. Sencillo, necesito más intimidad con Dios. Porque si yo tengo intimidad con Dios, me hago uno con el Señor. Por consecuencia, Él está en mí y me llena de más de Él. ¿Sí? En vez de le decimos aquí, llénanos, pero en la casa no le decimos nada. Entonces, si yo me lleno más de Él en la casa y aquí, voy a tener más fe. Y en otras palabras, voy a tener manos para agarrar. Y Dios tiene mucho más que darnos. Entonces necesito intimidad con Dios para poder agarrar del mundo espiritual y bajarlo a lo natural. ¿Sí? Entonces, en el mundo espiritual hay sanidad completa que no puede ser manifestada en nuestras vidas hasta que la fe la tomen. En otras palabras, habemos muchos cristianos sin manos. Usted tiene manos naturales, pero no hay manos espirituales. Porque con las manos espirituales, o sea, la fe es con lo que tú tomas. Y yo sé que a veces decimos arrebato. Pues sí, pero pues nomás fue el aire. ¿Por qué? Yo y tú hemos estado arrebatando cosas naturales, por eso, y se acaban. Pero las espirituales son eternas. Entonces yo necesito intimidad con Dios, de tal manera que manos espirituales empiezan a salir de nosotros, que nos volvamos pulpos espirituales. ¿Sí? Hay muchas cosas que Dios ya ha provisto, porque Él no miente. Efesios 1:3, Él ya nos dice que ya nos bendijo, no nos va a bendecir. Quiere decir que ya están ahí. El problema no es Dios, y es who. El problema es mío. O sea, yo soy. Entonces, nuestras oraciones deben de ser oraciones de fe, no de ruego desesperado. Señor, está cuando dice, cálmate. Si tuvieras fe, tú tomas. No me malentiendan, no estamos hablando de orgullo, nada de eso. No. Estamos hablando de fe. Porque yo te dije que la fe te da de nuevo. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate. ¿Sabes qué? Hey, Eneas, el Señor Jesucristo te sana. Levántate y órale, corta la yarda. Mira, está bien grande. Sí, le dijo, haz tu cama. No la quiero ver extendida. Hay uno que se levanta, pero no la atienden como quieran. Pero bueno. Entonces, déjese lo digo otra vez. En el momento espiritual, o en el mundo espiritual, perdón. En el mundo espiritual hay sanidad completa que no puede ser manifestada en nuestras vidas hasta que la fe la tome. Ahora, acuérdense que todas las cosas fueron creadas por la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Todo fue creado por la palabra de Dios. Pero ¿cómo le hago yo para que se manifieste aquí? Es a través de la fe. La fe. Mira, hermano, esto el Señor me lo acaba de enseñar ahorita. Sobre esas manos. O sea que, en verdad, hermano, ¿cuántos no habremos que no tenemos brazos, manos? Es más, ni pies. Porque no actuamos, no caminamos. Entonces nuestras oraciones deben de ser oraciones de fe, no de ruego desesperado, ¿sí? Sin sentido. O sea, nosotros tenemos que hablarle a la montaña. Señor, pero ¿a qué hora se va a mover a la montaña? El Señor dice, háblale a la montaña. ¿Sí? Pero, Señor, esta montaña que no se mueve, pues
Estás hable y hable de ella. No hables de la montaña, háblale a la montaña y la haces más grande. No estoy enojado, hermano, pero así hablo. Si un hombre clama a Dios, Él puede contestarle. Si el hombre toma las palabras de Dios por fe, Él puede desatar su poder para cumplirlas a través de la fe de ese hombre. ¿Sí? Entonces, si un hombre clama a Dios, Él le contesta. Si un hombre toma las palabras de Dios por fe, Él puede desatar, o sea, Dios desata su poder para cumplirlas a través de la fe de ese hombre. O sea, cuando usted toma esas palabras por fe y las cree, Dios desata su poder. Pero si yo no las tomo, pues por eso no hay nada. Por eso le digo, el problema no es Dios, el problema somos nosotros. Ahora, y no es que Dios nos viene a condenar, pero es para que, Señor, en el nombre de Jesús, Dios, o sea, voy a buscarte, voy a tener intimidad contigo. ¿Para qué? Para que me salgan brazos espirituales, ¿sí? Entonces, si queremos ver las obras de Dios en nuestra vida, nuestra fe, hermano, pues tiene que estar en operación. Último versículo de veras. Mateo 16. Mateo 16, 13 y terminamos. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Se acuerdan lo que mirábamos? Jesús no está tan interesado qué dicen los hombres allá afuera, porque si seguimos leyendo, Él le dijo, ¿y ustedes? Usted no te preocupe, o sea, Dios no está interesado qué tu vecino piensa de Él. Dios está interesado qué es lo que tú piensas de Él. Dios no está interesado que la gente que está afuera, que no le busca o no le conoce, o bueno, que no viene a la iglesia. Él no está interesado en esa gente que piensan de Él. Él está interesado en aquellos que nos congregamos, en aquellos que venimos. Él no está interesado en saber qué es lo que los que no le alaban piensan de Él. Él está interesado en los que alabamos su nombre, qué es lo que pensamos o qué decimos de Él. Eso es lo que a Él le interesa. Entonces, desde nuestra perspectiva, Dios parece no tener el poder suficiente, hermanos. Sí, o sea, de la manera que lo vemos o pensamos o por las cosas que confrontamos, parece que Dios no tiene el poder suficiente. ¿Usted cree que Dios tiene el poder suficiente? Entonces, ¿por qué duda? Entonces, ¿por qué dudamos cuando vemos las cosas? ¿Sabe qué es lo que estamos haciendo cuando dudamos? Le estamos diciendo a Dios, tú no tienes el poder suficiente. Acuérdese de Abraham. Sí, Abraham miró a su esposa cuando Dios le dijo, vas a ser padre de multitudes. Y él miró a su esposa y se miró a él. Y dijo, Lord have mercy. La miró a ella, ¿no? Y se miró a él y dijo, Señor, no sé cómo, pero no voy a decir que tú no puedes. O sea que, Señor, aquí estoy. Aquí está mi esposa. Aquí estamos. No sé cómo, pero no voy a decir. O sea, sí puedo decir no sé cómo en mí, porque me veo a mí, pero no voy a decir que tú no puedes. ¿Por qué? Porque tú todo lo puedes y lo que tú quieres haces. Entonces, eso es lo mismo. Desde nuestra perspectiva, Dios parece no tener el poder suficiente. Y nosotros en veces actuamos como que Dios no tiene el poder suficiente. Por eso Dios dice, ¿qué tú piensas de mí? ¿Qué es lo que tú piensas? Que es como decir Dios, ¿quién te crees? ¿Tú crees que he perdido mi poder? ¿No has oído? ¿No has sabido? El Dios eterno es Jehová. Él no se cansa con cansancio. Él no se fatiga, Él no duerme. ¿Sí? Estamos conociendo, o debemos de conocer quién vive en nosotros. Al Dios que predicamos, al Dios que le alabamos. Él no se queda con nada, hermanos. Usted le alaba, usted viene a su casa. Hebreos 11:6 dice que Él es galardonador de los que le buscan.
Y usted tiene que tener la plena. Sé que usted no viene por eso, ni yo tampoco, la verdad. Yo no vengo a decir, para ver qué me vas a dar ahora, Dios. Claro, vengo para decir, Señor, haz lo que tú quieras, no me malentienda. Pero yo no vengo con la intención de decir, pues para ver a Dios qué se le opone darme. No. Yo vengo porque le amo y quiero conocerlo. Yo necesito conocerlo. Yo necesito de Él, en verdad. Sí, yo no sé cómo la demás gente le hace, pues, la verdad. Porque en verdad, hermano, si yo que trato de estar en la mayoría de los servicios, pues tengo que, soy pastor. Pero yo, hermano, necesito más. Yo digo, ¿y los demás cómo le hacen? Y los miro tan tranquilos. Bueno, ¿sí me entiende? ¿Alguien me entiende? Entonces, desde nuestra perspectiva, o sea, de la manera que vemos las cosas, pareciera que Dios no tiene el poder suficiente. Pero cuando nosotros oramos, cuando tenemos intimidad con Él, cuando le conocemos, todo eso lo que ocasiona es que mi fe crezca, es que me fortalezca, es que tenga más paz, es que ande menos frustrado, es que ande menos desanimado y todas esas cosas. Pero lo que sucede, hermano, es que voy a poder confiar que el poder de Él es suficiente. No que no tiene poder, no que no puede. Le voy a decir, Señor, yo no sé cómo, pero no voy a decir que no puede, porque tú puedes. ¿Sí? Él hace algo de la nada. ¿Sí? Entonces, nosotros, hermano, debemos de saber, hermano, que la incredulidad es un asunto muy serio. Acuérdense que estuvimos viendo eso ya la semana antepasada, creo. Entonces, la incredulidad es un asunto muy serio porque impide que Dios se manifieste a través de su palabra. Entonces, a través de la fe de la iglesia, o sea, de nosotros como iglesia o como cuerpo, cada palabra de Dios se puede establecer sobre la tierra. Por lo tanto, el diablo trabaja, hace todo lo que está de su lado para robarnos la fe y evitar que la palabra de Dios se cumpla. Porque nosotros, en vez de trabajar para Dios creyéndole, en veces trabajamos más para el diablo, creyéndole más al diablo, creyéndole más a lo malo que a lo bueno. Entonces, hermano, conozcamos quién vive en nosotros, quién está con nosotros. Dios es todopoderoso, Dios es todo, y Dios sigue siendo todopoderoso. Dios no ha perdido, hermano, su poder. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias, Dios, por estos momentos en tu palabra de reflexión. Ayúdanos, Padre. Señor, en verdad que necesitamos tu iglesia en general, tu iglesia en el mundo, en verdad. Señor, necesitamos tener intimidad contigo. Padre, no te conocemos. Hemos descuidado la oración, hemos descuidado la intimidad, Dios. Padre, muchos nos acercamos pidiéndote que hagas esto, que hagas lo otro, pero en verdad, ¿cuántos nos acercamos solamente para adorarte, solamente para conocerte, solamente para agradecerte, solamente para exaltarte? Padre, ayúdame a mí, Dios. Ayúdanos, Padre. Es una urgencia, Padre, te necesitamos hoy más que nunca, Señor. Es una urgencia, Dios. Padre, por eso te representamos mal, Señor. Dudamos de lo que tú puedes hacer. Señor, creemos más los reportes negativos, los reportes del hombre, que los reportes de tus siervos o los reportes de tu palabra, Dios. Pero Padre, ayúdanos a la iglesia a conocerte, para que igual que Abraham digamos, no sé cómo le vas a hacer, Dios, pero sí puedes. Señor, gracias te doy en esta noche. Yo te pido que selles este consejo de tu palabra en nuestro corazón, y que, Señor, podamos cada día echar fuera de nosotros toda duda, toda incredulidad, y que hagamos un tiempo para conocerte, para estar en intimidad contigo, para que nuestra fe crezca y sea fortalecida. En el nombre de Jesús yo te doy gracias por todo en esta noche, y a ti damos todo el honor y toda la gloria.